El Salmo 23 es una alabanza a nuestro Dios como supremo pastor. Luisito, monitores, por favor. A Dios como supremo pastor y como el príncipe de los pastores, que en ningún momento, ni en remota broma, el Salmo 23 es un elogio para las ovejas y que debemos concentrarnos de forma exclusiva en el príncipe de los pastores o en el buen pastor, nuestro Dios. Así es que para entender mejor todo esto, se me ocurrió que hay un cuadro que les va a facilitar bastante entender todo este salmo. Si no trajeron en qué anotar, olvídenlo. Va a quedar grabado ahí en la web de la iglesia y ustedes pueden seguirlo. Pero cuando yo empecé a estudiarlo 2 o 3 veces más, me di cuenta que con este bosquejo era bien sencillo entender el mensaje que el Salmo tiene para nuestro diario vivir. Ya sabemos que hay una metáfora en donde hay una comparación. Dios es el pastor de ovejas, pero también es el dueño del rebaño. Así es que voy a hacer 2 cuadros y luego se los voy a ir explicando. En este cuadro vamos a colocar al pastor de ovejas y en este otro vamos a colocar al dueño del rebaño. Usted estará diciendo, bueno, pero ¿y cuál es la diferencia? Mucha. Yo les expliqué el domingo que el pastor de ovejas era nada más un empleado del dueño de las ovejas o del dueño del rebaño. Y que en este caso, el Salmo en los primeros versos se refiere a Dios como pastor de ovejas. Y verán que en la segunda mitad se refiere a Dios como el rebaño de esas ovejas. Pero antes de seguir, oremos y pidamos la bendición del Señor, leyendo el Salmo 23 antes. Búsquenlo, por favor, los que no lo han memorizado. Salmo 23. ¿Lo han encontrado? Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos, junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Pare ahí. Los primeros 4 versos están en este cuadro. Dios como pastor de las ovejas. Y los siguientes versos están en este cuadro. Dios como dueño del rebaño. Oremos. Te ruego, Dios, que hables a nuestras vidas. Ellos no necesitan escuchar mi voz, ni menos mis ocurrencias. Ellos y yo necesitamos escuchar tu voz. Y no sé si yo soy capaz de explicar un salmo que tanto quebranta mi corazón y que tanto ánimo me da. Pero como quisiera, Señor, que tú tengas misericordia y me uses para poder trasladar ese sentimiento en cada uno de ellos y que podamos entender lo que tú dejaste en este salmo. Gracias, en tu nombre lo pedimos. Amén. Bueno, ¿cómo empieza el salmo? Jehová es mi, nada me faltará. Así es que vamos a encerrar en una llave la primera verdad, nada me faltará. Ya expliqué el domingo un poco al respecto, así que no voy a profundizar en eso. Pero cuando hablamos de que nada nos falta, incluso les pregunté sobre techo, comida y algo más, entonces vamos a encerrar todo esto en 3 cosas principales que todos necesitamos para decir que nada nos faltará. Y eso sería sustento, eso sería dirección y protección, porque todos necesitamos estas 3 cosas. Ahora, voy a separar el sustento también en otros 3. Cuando hablamos de sustento significa que necesitamos comida, que necesitamos agua y que necesitamos reposo. Ahora, sigamos recitando el Salmo 23 de memoria. Jehová es mi pastor, el de ovejas.
nada me faltará. Y cuando decimos nada, encerré en una llave lo que no nos faltará. Esto no tenemos que memorizarlo. ¿Qué es lo que no nos faltará? Comida, agua, ni reposo. Recitémoslo aún más. Es mi pastor, nada me faltará en lugares. ¿Qué es delicados pastos? Comida. Luego, en aguas y luego el reposo. Por eso lo dividí en estas tres. El domingo apenas vimos, y como esto es una metáfora, en donde el poeta está diciendo que se compara con el cuidado que Dios da a sus hijos, entonces el pastor se asegura de darle un buen pasto a sus ovejas. Hablamos sobre nuestra responsabilidad de alimentarnos espiritualmente. Hablamos sobre las aguas limpias. Explicamos el contraste que quienes frecuentan lugares indebidos no pueden beber del agua limpia, no se alimentan de la fuente de vida eterna. Pero eso ya lo dijimos el domingo. Y ya está, aguas de reposo, entonces la comida, la buena comida y el agua saludable va a dar reposo a nuestro cuerpo. Saben que la palabra reposo es la misma que se ocupa para Sabbat, es la misma que se ocupa para sábado, para el día que la mayor parte conoce como el día de descanso. Pero el vocablo correcto con el que se debe interpretar no es día de descanso, es día de reposo. Oiga, es lo mismo, predicador. No es lo mismo. No olviden que nuestro idioma no solo es uno de los más bellos del planeta, sino también uno de los más ricos en vocablos. Y una sola palabrita puede significar cosas abismalmente mayores o distantes. Déjeme citar el ejemplo. ¿Qué es descanso? Tradúzcanlo. Descanso es... ¿Qué dijeron? No ocupen reposar. Tomar una siesta, Hugo. No hacer nada. No, esa no es la idea correcta de descanso. Una pausa a un trabajo por cansancio. Eso es descanso. Pero nuestro Dios no se cansa. Entonces, ¿por qué nuestro Dios tuvo que descansar un día? Porque había estado muy atareado los primeros 6. No, esa no es la interpretación correcta. La interpretación correcta es que nuestro Dios, después de esos 6 días, detuvo su obra de creación para deleitarse en lo que había hecho. Ese es reposo. Reposo es cuando usted ve a su bebé en la cama que está durmiendo y usted toca el rostro de su mejilla y usted dice, es un ángel. Usted siente reposo en su alma, deleite. Esa es la idea principal. Entonces el salmista estaba diciendo que el pastor de ovejas se asegura de darnos la comida correcta, de darnos agua y dar reposo a nuestra alma. De hecho, los que se saben ahora el verso entenderán por qué dice en aguas de reposo, ¿qué pasa? ¿Qué? Confortará. Entonces, estas 3 cosas confortan nuestra alma. Cuando estas 3 cosas suceden, ¿me estoy dando a entender? Bueno, cuando la oveja se está alimentando bien, cuando está suficientemente hidratada con el agua limpia, su alma tiene reposo y entonces confortará su vida completamente. Eso es lo que está diciendo, pero hay un poco más. También habla sobre dirección y ocupa otras 2 expresiones. Ustedes ya las saben de memoria. Adelante, díganmelas. ¿Me guiará? ¿Por dónde? Hablemos de sendas. ¿Y qué más dice? Por amor a su nombre. Ahora está hablando de dirección. Dice
que ese pastor, cuando vayamos por las montañas, nos guiará por sendas, lo voy a poner en español, fáciles de seguir, sendas rectas. Ahí dice sendas de justicia. Si buscan algunas de esas escenas en donde los pastores están guiando a las ovejas, oiga, después de entender esto, quiebra el corazón. Estuve siguiendo algunos de esos videos cuando el pastor va hacia arriba en la montaña y las ovejitas van fielmente siguiéndolas. Cuando el pastor para, todas paran como si fuesen soldados. Cuando el pastor empieza a caminar y se nota que el pastor no está buscando esas sendas empedradas, mucho menos cerca de los apriscos. El pastor está buscando sendas rectas, sendas de justicia, sendas fáciles de seguir. Y eso es dirección. Y el Supremo Pastor nos da la dirección para tomar las decisiones grandes de la vida, que nunca son fáciles, como por ejemplo, ¿con quién va a casarse? Algunos todavía están sufriendo por esa decisión. Y no predigo cuántos dicen amén, porque empezará el llanto y el lloro y el crujir de dientes, porque tomaron la mala decisión. Hay que decidir qué voy a hacer en la vida, hay que decidir en qué voy a trabajar, hay que decidir dónde voy a vivir. Oiga, todas esas son decisiones grandes. Pero dice que Él se compromete a que si lo seguimos, será fácil seguirlo por sendas de justicia. Y que Él iluminará. Hay otros versos que podría usar como: lámpara es a mis pies tu palabra. Cuando nosotros nos estamos alimentando con la comida que el pastor nos da, entonces hay una lámpara que está iluminando nuestro camino. Y yo como oveja puedo seguir. Ahora yo entiendo por qué parte de mi vida siempre me había preguntado: ¿cómo es que algunas cosas se ataron? Yo no las planifiqué, yo no las busqué. Ahora entiendo, Dios me estaba haciendo seguirlo por una senda fácil. Ahora no puedo más que dar gracias. Cuando digo fácil de seguirlo, si voy 20 años atrás y me pregunto, ¿y por qué estudié ingeniería? ¿Por qué luego estudié para pastor? Estas dos carreras parecen no ser primas hermanas, pero Dios tenía un propósito en todo eso. Ni en broma se le ocurra pensar que hace 20 años yo tenía un plan trazado y un flujograma de actividades y sabía que iba a tener que involucrarme en construcción porque no iba a haber dinero, que íbamos a construir una carpa, cosas de esa naturaleza. Ni en broma. Dios dijo: sígame. Pero no solo decisiones como esa, sino también esas decisiones grandes en la vida o esas bifurcaciones. Bifurcaciones es cuando usted llega a una doble o a una Y, en donde puede tomar a la izquierda o para la derecha. Y resulta que usted puede hacer ese negocio o no puede hacerlo. Y usted dice, ¿lo hago o no? Y los nervios empiezan. Él dice, aliméntese con mi palabra. Déjese que lo guíe a la fuente de vida eterna. Deje que su alma repose en mi palabra y entonces yo le mostraré por dónde usted debe tomar. Y por eso dice que por sendas de justicia nos guiará. Aquí pondré fácil de seguir. ¿Me estoy dando a entender? Luego, por amor de su nombre, voy a cambiar la expresión para nuestro español y pondré por amor a su reputación. Me encargaré, dice él, de que ustedes me sigan por caminos fáciles y rectos. No olviden que escribió esto un pastor y que si él se canjeaba una pésima reputación, significa que el dueño del rebaño no le confiaría nunca ninguna de sus ovejas. ¿Y cómo puede canjearse este pastor
una mala reputación. Fácil, en lugar de darles un buen pasto y llevarlas más arriba, aquí hay un poco de pasto, no me importa que esté sucio. Además, no me importa buscar aguas limpias e ir hasta un nacimiento de agua con un riachuelo de agua fresca. Eso es esfuerzo, pero no me importa que beban lo que hay. Y si esto sucede y no tienen buena comida y no tienen buena agua, ¿qué va a pasar con las ovejas? Dígame alguien, ¿qué va a pasar con esas ovejas? Están bebiendo agua sucia y están comiendo mal pasto. ¿Qué va a pasar? Se van a enfermar. Y además, si el tiempo sigue de esa forma, se van a morir. Cuando el pastor de ovejas regrese al dueño del rebaño, no llevará ovejitas nutridas, alimentadas y fuertes. Llevará un rebaño débil. Llevará ovejas enfermas. Entonces, ¿qué dirá el dueño del rebaño? Usted es un mal pastor. Yo no puedo confiarle mis ovejas porque usted es negligente. Dice que por amor de su nombre, Él nos va a cuidar. No dice que por amor a nosotros. Dice que por amor a su propia reputación. Porque Él tiene una reputación que cuidar delante del dueño del rebaño. Esa reputación es que Él sea el mejor de los pastores con esta oveja. Así es que si Él me va a cuidar por amor de su nombre, Él se glorificará en mi debilidad. Soy una oveja débil, soy una oveja desprotegida ante el lobo, no soy un animal de ataque, no soy un animal agresivo, no tengo en mis extremidades garras para pelear y cazar mi propia comida. Él dice, yo me glorifico en tu debilidad. Él dice, yo voy a darte de comer, yo voy a cuidarte y yo voy a hacer que tú seas lo mejor. Porque mientras yo más hago eso, yo me glorifico en ti. Porque entre mejor tú estás, mejor reputación tengo con el dueño del rebaño. ¿Me estoy dando a entender? Pero sigue. ¿Qué pasa con esto de la protección? Sigamos con el verso, los que sí lo memorizaron. Aunque ande en valle, valle y muerte. No voy a enfatizar sobre el valle de oscuridad, aunque bueno, tal vez sí para los que no vinieron el domingo. La idea es esta. No importa que usted de pronto esté en medio de un valle oscuro, tenebroso, y que el lobo empiece a aullar, porque recuerden, el pastor está ahí para cuidar de la oveja. Y tiene una vara para infundirle aliento. Así es que usted no tiene que temer en ese valle de oscuridad. Allí está el ladrón, allí está la fiera en contra de la oveja, pero ¿a quién le importa si ahí está el pastor? Y Dios nos está diciendo que el que está con nosotros es más fuerte que el que está contra nosotros. Él nos está diciendo que aunque Satanás le esté ganando la batalla a este mundo, apoderándose de los niños y de los jóvenes, Él está para bendecirnos si nosotros decidimos seguir el camino que Él traza para nosotros. Pero eso hablamos el domingo. En valle de muerte. Yo sé que algunos de ustedes son hombres y mujeres muy emprendedores que han logrado sobreponerse a situaciones bien difíciles en la vida. Incluso vivimos en un país con una desaceleración económica bárbara, con una delincuencia insufrible, con una nutrición insalvable. Sin embargo, ustedes van prosperando. Algunos de ustedes.
Y por eso dije, y no les resto mérito cuando recalco, que algunos de ustedes han podido sobreponerse a muchos obstáculos y en buena hora por ello, especialmente si ustedes glorifican a Dios diciendo que es Dios cuidándoles. Pero hay algo que ni ustedes, ni nadie va a sobreponerse nunca, es a pasar por la puerta de la muerte. Tarde o temprano vamos a llegar ahí. Y de hecho, los que tienen más años, muy pronto llegarán ahí. Pero no solo los que tienen más años, porque la muerte no tiene edad ni anuncia su llegada. Y tarde o temprano usted y yo vamos a llegar ahí. Y este es mi punto. Ese es el valle más tenebroso para nosotros, porque no podemos sobreponernos. El príncipe de los pastores dice, tampoco ahí tienes que temer, porque yo sí me sobrepuse a la muerte y resucité de la muerte. Y yo voy a llevarte conmigo. Así es que tampoco ahí. Y pienso cada vez que la muerte viene a mi mente como un tormento y trata de angustiarme, pienso en la figura de un pastor que ama a su oveja y la ama por amor de su propio nombre. Y dice, no tienes que preocuparte, yo te llevaré también por esa puerta. Qué necedad es no ser oveja de este rebaño, ¿no? Pero hay algunos que no quieren. De hecho, les he hablado de lo hermoso de este salmo en forma positiva. Ahora vean lo opuesto. Hay algunas personas aquí que no están interesados en la comida que el Señor da. Prueba de ello es que ni esfuerzo han puesto en memorizar, pero ni siquiera el verso 1. Vienen a la iglesia porque hay que jugar, porque viene su novia o qué sé yo, qué otras cosas, pero que estén deseosos del pasto de Dios. En cuanto a aguas limpias, algunos de ustedes los lugares que frecuentan son sitios, mesas, reuniones donde se blasfema el nombre de Dios. ¿Cómo van a tener vuestras almas reposo? Por eso viven irritados, por eso viven con resentimientos, por eso viven culpando y hablando en contra de otros, murmurando, porque sus almas no están en paz. No permiten que el príncipe de los pastores conforte vuestra alma. Y en cuanto a sendas de justicia, los caminos que usted está siguiendo no son caminos rectos. Son esos apriscos donde el abismo está a 1 centímetro. Por eso es que está frecuentando a esa mujer o ese hombre. Por eso es que sale con esos amigos a pesar de su vocabulario, a pesar de las cosas que dicen. Por eso es que pronto empezará, si es que no está ya, haciendo negocios ilícitos. Por eso es que pronto, si es que no está ya, bebiendo alcohol. Porque sus caminos ya no son sendas rectas, porque usted ya no está siguiendo al príncipe de los pastores. En cuanto a amor de su nombre, él no puede glorificarse en su rebelión. Todos los que desistan de seguir el camino de Jesús, él no puede glorificarse en su rebelión. ¿Usted quiere vivir en adulterio? Dios no se glorificará con usted. ¿Usted quiere seguir teniendo sexo con personas casadas? Dios no se va a glorificar en usted. ¿Usted quiere seguir en la pornografía? ¿Usted quiere seguir en esto, lo otro? Dios no se glorificará, porque es su rebelión y mi rebelión. Nuestra alma no será confortada. Y como nuestros caminos no son de justicia, estamos en un valle oscuro en donde el ladrón y la fiera pronto nos arrebatarán y desgarrarán nuestro corazón. Y algunos de nosotros, quizá ahora mismo, esa fiera ya tiene sus garras muy cerca de nuestro corazón. Es cuestión de seguir para que lo arranque. Finalmente,
Esa es la razón por la que usted le tiene tanto miedo a la muerte. Porque usted sabe que el príncipe de los pastores no le va a guiar por esa puerta. Pero bueno, no termina ahí el Salmo. Va un poco más allá. Les dije que íbamos a pasarnos al dueño del rebaño. Algunos de ustedes dirán, ¿nunca oí sobre el dueño del rebaño? Porque quizás no le prestó doble atención. Los que todavía no lo saben de memoria, sigamos recitando el verso. Búsquenlo. Les dije que del verso 5 en adelante, ¿verdad? Ok, díganme qué hace el dueño del rebaño. El dueño del rebaño le adereza mesa ¿a quién? A ver, de nuevo pregunto. El dueño del rebaño le adereza mesa ¿a quién? ¿Alguien que quiera explicarme? Me están diciendo, pero nadie me explica. A ver, Pablo, explícame la figura. Franklin. Exacto. El dueño del rebaño, cuando el empleado regresa y ve que sus ovejas están tan bien cuidadas, pues entonces el dueño del rebaño dice que le adereza mesa. ¿Qué es adereza? Es preparar un banquete, ponerle la mesa, una vajilla muy fina y poner manjares para el empleado. Eso es aderezas mesa. Y no lo olviden, aunque lo voy a mencionar hasta el final, delante de sus angustiadores. ¿Qué más dice? Aquí voy a poner vajilla. ¿Qué dice? Unges mi cabeza. ¿Saben lo que pasa? Cuando el pastor viene de la montaña, trae insolación. Su rostro está reseco. Viene deshidratado, está cansado. La altitud, los que fueron con nosotros a la montaña recuerdan que cuando al final llegamos allá, costaba trabajo respirar. Y que varios de los que al final llegamos a la cima, nos mareamos. Bueno, yo recuerdo que en cuanto vi el lago, sentí que el mundo daba vueltas. Me tuve que acostar, porque la altitud dificulta muchas áreas de nuestro metabolismo. Y como hace frío en la montaña, uno cree que el sol no lo está golpeando, pero es donde los rayos ultravioleta más queman nuestro cuerpo. Entonces está deshidratado, viene con insolación y dice que el dueño de las ovejas, cuando su empleado ya está en la mesa, derrama aceite sobre su cabeza y empieza a acariciarlo. Y eso es como un colirio que hidrata su cuero cabelludo, su piel reseca y que lo hace sentir muy especial en esa mesa. Dice, unge mi cabeza. ¿Y qué más? Su copa de vino rebalsa, rebosa. Ocupe también rebalsa para lo que voy a decir. Oiga, ¿qué dueño de una hacienda hace estas cosas con el empleado? Solo un buen dueño. Porque la mayor parte de los hacendados son gente egoísta. Pero no nuestro Dios. ¿Han escuchado o han dicho muchas veces, Dios es bueno? Bueno, el dueño de del rebaño es bueno. Y mire cómo nos paga. ¿Y a quién se trata de esta forma cuando viene así del campo trabajando? ¿A quién se trata así? No, ¿a quién se trata así? Dicen al buen trabajador, no es cierto. Solo al Hijo. Solo al Hijo se trata de esta forma. Es que nuestro Dios es nuestro Padre. Y Él nos hace sus hijos. Y dice que nos va a tratar como hijos. ¿Y sabe por qué?
¿Sabe por qué nos va a tratar como hijos? Porque este pastor amó a las ovejas del dueño. Entonces dice el dueño, te amo porque amas a mis ovejas. Increíble, ¿no? Todo lo que el Salmo 23 significa. No olviden, David era un pastor de ovejas, pero también era hijo del dueño de las ovejas. Y su padre lo cuidaba y lo trataba tan bien. Entonces, cuando David estaba escribiendo esto, él estaba pensando en lo que hacía de joven. Pero esto no para ahí, va un poco más allá. Sigan leyendo o sigan recitando. Paren, olvidaba. Todo esto en presencia de ¿quiénes? En presencia de tus detractores, en presencia de los que no te quieren bien, en presencia de los que te tienen envidia. No te preocupes, dice. Yo voy a aderezar la mesa para ti, yo te ungiré y yo haré que tu copa rebose. En presencia de ellos, de los que quieren tu mal. Y en lugar de que ellos te persigan, ¿qué es lo que te perseguirá? El bien y la misericordia. Te perseguirá el bien y la misericordia. Escuchen, diáconos, líderes, profesores de capilla, y por favor escuchen, chicos, que hemos orado por ustedes. Yo no puedo decirles cómo es que Dios decide obrar para cuidar a los que aman a sus ovejas, pero sí puedo testificarles, nunca falla. Y Dios siempre cuida de los que cuidan a sus ovejas. Pero los que lo hacen por amor a esas ovejas, no los que lo hacen profesionalmente o por intereses de popularidad o para recibir aplausos o para que los noten en la iglesia que ganan torneos, que son importantes o que ocupan títulos ministeriales. El bien y la misericordia. ¿Recuerdan qué significa misericordia? No recibir lo que merezco. ¿Qué es lo que merezco por mis pecados? Castigo. Pero Él dice, el bien es el que va a perseguirte. Mi cuidado. Y finalmente, ¿cómo cierra el verso? En la casa de Jehová moraré por largos días. Dice que el bien más grande es la comunión con el dueño del rebaño. El bien más grande que usted o yo podemos tener es la íntima relación con Jesús. Pero ¿cómo van a responder o hacer vuestro este salmo aquellos de ustedes que ni siquiera un pequeño ministerio tienen para Dios? Son tan importantes que no le pueden dedicar una hora al Señor sirviendo a sus ovejas. Esto no es con ustedes. Absolutamente no. Esto es con aquellos que quieren cuidar a sus ovejas. Dice que de esa misma forma Jesús es el príncipe de los pastores porque cuida a sus ovejas de esta forma. Dice que es el buen pastor porque hace esto con nosotros. ¿Cómo puede usted y yo no hacer a Jesús su pastor? Inclinen sus rostros y nos despedimos. Señor, gracias por hablarnos y por consolarnos tanto. Si hay alguien sin Jesús, ruego toque su corazón. Mientras oran, rostros inclinados y ojos cerrados.
Si nunca antes abrió su corazón a Jesús, abra su corazón a Cristo. Haga la oración. Pídale que Él sea su pastor. No le hablo de cambio de religión o adoptar compromisos con esta iglesia. Es Jesús y usted. Si alguien esta noche dice, yo quiero abrir mi corazón a Jesús. Él es el mejor pastor. Es el príncipe. Es el buen pastor. Le dice a usted y a mí que nos va a llevar de la mano aún en el valle de la muerte. Abra su corazón a Cristo. Si alguien esta noche dice, yo quiero hacer la oración, donde está, levante su mano. Déjeme orar con usted. Alguien en medio nuestro. Alguien que recibe a Jesús y me deja orar con usted. Alguien que levanta su mano. Alguien en medio nuestro. Señor, gracias. Despídenos en paz, mas no de tu presencia. En Cristo Jesús. Amén. Nos vemos fin de semana. Sábado a las 4:30, domingo a las 6:30. Que la paz de Dios vaya con cada uno.